Bienvenidos a Clúster Digital, el espacio donde las ideas, la innovación y la tecnología convergen, con la conducción de Chago Valdés. Cada semana te traemos entrevistas, proyectos y tendencias que transforman el mundo digital. Aquí comienza Clúster Digital. Bienvenidos a Clúster Digital, un espacio donde platicaremos con empresarios, referentes y expertos en las principales áreas de la industria. Y nos contarán sus experiencias y recomendaciones para que podamos sacar el máximo provecho a nuestros negocios y vida profesional. Soy Chago Valdés y en esta ocasión tenemos doble invitado, que son Francisco Hernández y Daniel Zamorano, socios de la empresa desarrolladora Jarabe Soft, y que vienen de hecho a platicarnos sobre cómo utilizar la IA en los negocios y el por qué es tan importante para poder potenciarlos. Pues bienvenidos, ¿cómo están? ¿Qué tal, Chago? Muy bien, un gusto estar aquí. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Ya hacía falta, sobre todo, y más con todo lo que ha estado creciendo el tema del uso de la IA, ya no solo a nivel de personal para resolver las tareas de la escuela, sino ya a nivel de negocio para simplificar gastos y aumentar la eficiencia. Digo, antes de pasar a ese tema, ¿qué es lo que nos podrían decir sobre el cómo llegaron a Jarabe y cómo es que ha evolucionado, al menos en un resumen, hasta llegar a empezar a implementar inteligencia artificial? Porque tengo entendido que no empezaron por ahí. Sí, no, la verdad es que la historia de Jarabe Soft. La historia de Jarabe Soft es larga. Y este año vamos a cumplir ya 11 años dedicándonos a desarrollo de software a la medida. Empezamos a través de un programa de incubación del COECITJAL. De hecho, estábamos aquí en el centro, en el difunto Centro del Software, y desarrollamos un montón de cosas. Aplicaciones móviles, sistemas web, etc. Poco a poco pues fuimos creciendo, profesionalizándonos y todo, siempre buscando estar a la vanguardia. Y en 2022 fue que cruzamos caminos, Daniel y yo, con un proyecto específicamente, con un cliente específicamente, que la verdad fue muy retador y nos hallamos bastante bien. Y fue a partir de ahí que pues ya hicimos esta asociación, ¿no? de ambas partes. Y pues el proyecto en cuestión fue totalmente de inteligencia artificial en 2022, donde todavía, pues ya estaba ChatGPT, pero no estábamos en el mundo que estamos el día de hoy, ¿no? Donde llevaba poco de estarse lanzando, ya tenían sus suscripciones, pero pues no se usaba lo que se usa hoy en día. Sí, la verdad es que todavía era un juguete para lo voy a decir así, pero un juguete para nosotros los más ñoños. Pero ahorita ya... para los niños grandes. Mis suegros usan Gemini y ChatGPT. O sea, la verdad, 2025 y 2022 suena hace miles de años, la verdad. En términos de inteligencia artificial, sí. Con toda la evolución de la pandemia, es que sí fue un antes y un después, sobre todo en los temas tecnológicos. Entonces, por lo que tengo entendido, pasaron un proceso de tipo maquila de software donde iban variando con diferentes índoles de proyectos, y a raíz de ese proyecto que hicieron en común fue la parte que empezaron con la inteligencia artificial. ¿Me podrían platicar más de ese proyecto? O sea, ¿qué es lo que requirió que fuera con IA? ¿Fue por parte explícita del cliente o fue una necesidad en particular? Fue directamente el cliente, que eso es, uno a veces como empresa pide que esos clientes son los que lleguen, ¿no? En el lugar de que tú vayas a proponer, ellos llegan y te digan, yo necesito inteligencia artificial. Yo ya tenía bastante tiempo desde estudiando y haciendo experimentos, un poquito como dice Francisco, ¿no? Jugando con la IA, literalmente estaba jugando con ella y capacitándome y entrenándome para usarla. Y de pronto un cliente se acercó y nos dijo, ¿sabes qué? Tengo este problema y quiero ver cómo resolverlo con IA. Que eso es curioso porque siempre que sale una nueva solución es como tratar de ver cómo la aplico a la empresa, que creo que es valiosísimo. Pero pues ahí empezamos nosotros ya a hablar con él de particularmente qué quieres. Y es interesante ver cómo llegó, por ejemplo, a pedirnos resolver problemas de recursos humanos. Por ejemplo, cómo resuelves un problema de se me está yendo el personal con IA y cómo aumento, por ejemplo, la cobranza de mi empresa con IA. Que son usos, son usos no comunes de la IA, porque ahorita todo el mundo usualmente piensa, no voy a implementar IA, ¿qué? Pues un sistema que hable. ¿Por qué? No lo sé, porque es lo más curioso, porque es lo más obvio o lo que tenemos siempre más enfrente, pero creo que los usos más interesantes y los más rápidos de aplicar a veces y los más baratos está detrás de la obviedad, detrás de buscar un poquito más en qué otras partes de todo el proceso de mi empresa puedo usarlo, y así empezamos.
Llegaron, nos buscaron, empezamos las entrevistas con ellos hasta donde entendimos cuáles eran los problemas. Nosotros los separamos tal cual en dos problemas, como te lo mencioné. Uno era recursos humanos y otro era el aumento de la cobranza. Cómo poder, tienen una cartera de cobranza que de repente tenía puntos donde caía y la idea era mantenerla lo más estable posible a través de herramientas de software e inteligencia artificial. Entonces ahí fue la plática con ellos y ahí empezamos ya lo que nosotros llamamos el proceso de la fase 0, que es el descubrimiento, donde nosotros tenemos que ver si los problemas que estás planteando podemos amarrarlos a una hipótesis, es decir, yo creo que o el cliente llega y te dice, yo creo que mi problema viene en que no tengo, por ejemplo, este cliente que hacía cobranza, no tengo una aplicación moderna. Entonces vienen gestores de fuera que trabajaban en Rappi, en Uber, en todas esas marcas, quieren venir a tu empresa y yo les doy pues una lista de clientes a cobrar, no una aplicación. Entonces ahí empezamos a desensamblar todo lo que puede estar pasando y a estar escuchando al cliente todo el problema, tratar de desmenuzarlo y empezar a hacer preguntas. Y ya de ahí nosotros detectamos dos áreas de oportunidad grandes. Uno era, que creo que es con lo que la grandísima mayoría de negocios empieza o debería empezar, que es la automatización de los procesos. Okay. Primero la definición clara de los procesos y luego su automatización. Claro, porque si no tienen ni idea de qué quieren hacer, menos van a poder automatizarlo. Y exactamente nosotros también entramos en esa fase. Digo, para nosotros es un poquito, el proceso es un poco diferente a lo que la mayoría a lo mejor puede estar acostumbrado, porque lo que hacemos primero es una investigación. Porque primero queremos desmitificar, por eso el proyecto de divulgación que hablamos, que vamos a hablar más tarde, que la gente tiene una idea de lo que es inteligencia artificial, pero no tiene idea realmente lo que es. Entonces, primero hay que llegar a desmitificar lo que tiene el cliente en la cabeza de esto es inteligencia artificial, es un ser vivo digital que me va a decir qué hacer en mi negocio, ¿no? Hazme millonario en esta noche y no te equivoques. Listo. Entonces, nosotros llega uno a desmitificar toda esa parte y decirle, no, a ver, la IA en primer lugar lo que va a hacer, lo que puede hacer rápidamente es automatizar tus procesos. Ahí necesitamos primero que tú los documentes, que los traces, que los plasmemos por escrito cómo funciona y después eso lo vamos a automatizar. Y la idea ahí era, por ejemplo, automatizar las decisiones del que cobra. Entonces, el que cobra, por ejemplo, cómo decide la cartera el que cobra, ¿no? ¿Por dónde empieza? ¿Por dónde termina? ¿Cuál sigue después? Claro, el criterio que debe de tener dependiendo de la situación. Exactamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es replicar esa toma de decisiones a través de modelos de inteligencia artificial. Y es lo que hacemos, nos metemos a fondo, estudiamos, analizamos junto con ellos a ver cuáles son los problemas y luego vamos al proceso y curiosamente pues uno ahí siempre descubre que los procesos a veces ni siquiera el empresario los tiene bien definidos. Y ellos tienen una idea, tienen una idea de que mi proceso funciona así y cuando vas en campo te das cuenta que así no funciona. Entonces nosotros, por ejemplo, en esta parte de aprendizaje hemos aprendido eso, ¿no? Que en la primera fase vamos y sacamos todos los procesos, esto es lo que dice el gerente, que él es el que maneja la operación, pero luego tráeme uno de los encargados para que me verifique esto. Y ahí es donde salen un montón de cosas. Y para mí es una de las fases más importantes de todos los proyectos y además es una fase importantísima para el mismo negocio, porque descubres que la forma en la que tú creías que estaban gestionando no es la real. Yo recuerdo hace como unos 5 años, no más, como unos 10 años que yo platiqué con una persona que se encargaba de la innovación. Más bien fue una plática con esta persona y él mencionaba eso, que los que están metidos en la operación son los que es donde realmente viene la mayor de las innovaciones. Porque el que está sentado en la silla se imagina muchas cosas, pero el que está en campo es el que tiene la experiencia dura de lo que está pasando en el día a día y es al que se le vienen las ideas de, mira, por decir, no, Uber me pide que me vaya por acá, yo voy a usar otro atajo porque yo ya lo conozco, pero nunca lo subes a management. Tú lo ejecutas en tu día a día y no lo subes. Entonces, nosotros hacemos toda esa recopilación tratando de ver y llegamos después también con el cliente y decirle, mira, tu proceso realmente es así. Realmente tiene estas otras implicaciones que no habías visto y a lo mejor tu proceso es más complejo de lo que habías de entrada pensado. Entonces, una vez que recolectamos todo ese proceso, la siguiente fase ya es cómo lo vamos a plasmar. Ahora sí, con inteligencia artificial. Y ahí empiezan las herramientas de software, técnicas de ciencia de datos y todo lo demás. Entonces, pues así empezó. No sé si me extendí un montón. Sí, de hecho, al menos me salió una duda muy interesante en él, por lo que comentas, porque una de las cosas que me parece que era un mito o una concepción que yo traía de inteligencia artificial
es que tú necesitas tener mucha cantidad de información para poder alimentarla y a raíz de ahí empezar a tomar decisiones. Pero por lo que me dices, la manera en la que abordamos este problema fue primero empezar por lo que tenían de procesos en parte de documentación, no tanto por lo que pudieran tener en un CRM o en alguna herramienta similar. Sí. Entonces, es un punto de partida muy distinto al que yo me imaginaba y que eso hace que muchas más empresas realmente puedan implementar este tipo de herramientas. Totalmente. Y, por ejemplo, ahí en esa parte depende mucho de lo que vayas a hacer. Por ejemplo, si lo que quieres es que tú me ayudes a tomar las decisiones como las toma el gestor, primero, nosotros entramos en una fase de ellos de prueba y de depuración del modelo, que es, mira, te lo voy a implementar, vamos a hacer todo el análisis y lleva un análisis de ciencia de datos. Siempre es la primera fase antes de saltar a ya implementar los modelos o generar modelos. Y ahí sí se ve la viabilidad de cuántos datos tienes para yo poder saber cómo toma tu gestor las decisiones. Uh-huh. Tienen, por ejemplo, por decirte esto, ellos tienen un historial de más de 20 años. Entonces, los gestores que ellos tienen, ya muchos tienen esa cantidad de años con ellos. Hay otros más que tienen menos tiempo. Y justamente el problema venía de ahí. El que tiene 10 años ya sabe cómo cobrar. Tiene la misma cartera asignada desde muchos años, van agregándose mes con mes, pero en general son clientes que ya tienen más de 4 años trabajando con ellos, ¿no? Entonces, ellos ya saben, ya tienen una relación directa con el cliente y toman decisiones en la cabeza sin decirle a nadie. No lo suben hacia arriba y no saben. Sí. Él falta y se enferma, ponen a uno nuevo a cobrar y la cobranza cae al piso. Claro, porque no sabe toda esa experiencia que trae en la mente la persona. Ajá. Es lo mismo como tienes ahí realmente el chef que sabe medir perfectamente con su propia pizca, pero pues llega el asistente y está totalmente perdido. Entonces, ahí la idea, por ejemplo, es cómo puedo sacar de la cabeza, que es la primera pregunta que uno se hace, ¿cómo saco de la cabeza del gestor la forma en la que toma decisiones para atender su cartera? O sea, al final no podemos sacarlo de lo que podemos entrevistarlo y eso, pero son tantas las variables que sería ridículo hacerlo uno por uno para determinar cómo cobrar la cartera. Entonces, lo que hacemos directamente vamos a los datos. ¿A quién le cobra cada día? Okay. ¿Por qué? Porque ellos tienen una aplicación, que era una aplicación muy, muy viejita que se rehusaban a utilizarla. Entonces, ellos iban y cobraban y al momento de cobrar se queda registrado en el servidor a qué hora le cobraron y a quién. Ajá. Entonces, nosotros de ahí ya tenemos un historial de muchos años de atención a esa cartera y podemos detectar patrones hasta periódicos, de decir que ahí entra la parte de ciencia de datos, que eso es inteligencia artificial, que es ya ir a las estadísticas y ya ver ahí a fondo cómo se cobra la cartera, quién le cobra los lunes, a quién los martes, a quién los miércoles. Y detectamos ahí un montón de anomalías y cosas que fuimos limpiando de la mano, que también es un proceso que a mí me parece muy bueno, que no es como que nosotros nos comprometamos a hacerlo, pero nosotros hacemos ese acompañamiento. Es decir, mira, por ejemplo, en este caso, tú contratas el producto o servicio con ellos, te lo van a cobrar durante X cantidad de años y tú pactas con ellos un día y una hora. Entonces, ese día y esa hora, el gestor sabe que tiene que ir a cobrar porque se queda en el sistema. Ahí le dicen, mira, aquí está el afiliado y tienes que ir a cobrarle todos los lunes a las 9 de la mañana. Pero si durante el transcurso de todo el periodo que te van a cobrar, que son años, algo pasa en tu vida y cambia, eso no se actualiza. Porque no hay canales de comunicación de cliente hacia, o no lo suficientes, o el cliente no lo hace. ¿Por qué? Porque me vas a cobrar, no me vas a traer un servicio, no me interesa si no me puedes cobrar. ¿No? Para muchos clientes, si no me cobras, yo me desentiendo y bolas. Sí, entonces el gestor hace una tarea de estar cazando al afiliado y con todos esos datos nosotros al final básicamente se hace... No voy a ir muy técnico, pero básicamente se hace como una matriz donde podemos decir en qué días de la semana y a qué horas encuentras al afiliado en base a un histórico gigantesco. Ok, ¿y eso por afiliado o también perfilan a los afiliados? Nosotros ahorita solo estamos ahorita en una segunda fase con ellos que es mucho más avanzada, pero la primera fase fue solamente detectar horarios con porcentajes de seguridad de cobro. Yo estoy seguro que si voy a las 9 hay un 80%, pero si voy a las 4 hay un 20%, pero si voy el martes hay un 100%. Todos los martes lo he encontrado. Aunque él no te diga, está en los registros. ¿Por qué? Porque el gestor ya estuvo a prueba y error. Entonces nosotros primero vamos a la base de datos, vemos si tienes esa cantidad de registro, nosotros nos dimos cuenta, ¿sabes qué? Necesitamos más información de los gestores. ¿Por qué? Porque a veces el gestor va y no le dice a nadie que fue y que no estuvo. Entonces, al no tener esa información, el modelo no tiene esos datos de fuiste y fallaste.
Todos los modelos usualmente necesitan datos, o la mayoría o los más comunes necesitan datos de error y de prueba, de error y éxito. Ujú. Es como cualquier juego. Cuando les enseñan a jugar ajedrez, tienes error y éxito. Mueves una pieza, el modelo aprende que si la mueve en cierta formación y se lo comen, es un castigo. Y entonces él sabe que ese movimiento no lo puede hacer. Y es lo mismo con todo tipo de procesos de este tipo. Básicamente, imagínate una matriz donde él ve palomitas y cruces y él sabe cómo hacer estadísticas para hacer que tú vayas por el camino que sea el patrón, óptimo. el patrón más óptimo de cobranza. Entonces ahorita, por ejemplo, con ellos estamos haciendo ahorita ya avanzamos a un nivel mucho más complejo de análisis, pero ahorita estamos, el que está funcionando ahorita es así. Son patrones y lo que pedimos, por ejemplo, con ellos implementamos mecanismos también para decirte, mira, no tienes mecanismos de error, no vemos las fallas, vemos los aciertos, pero no hay fallas. Entonces, el porcentaje de acierto de un modelo que solo tiene una cantidad limitada de datos baja mucho. Claro, porque pues, tienes menos con qué trabajar realmente. Exacto, menos información. Y mientras más información le des al modelo, el nivel se me fue la palabra, de exactitud para adivinar, porque al final es una predicción. Eso es lo que hacen. Voy a predecir si el cliente está en su casa o no, si le voy a poder cobrar o no. Y esa predicción puede bajar o subir en base a la cantidad y la calidad de los datos, que son dos temas diferentes. Una cosa es que tengan muchos datos y otra cosa es que son datos limpios y que tengan calidad. Que no estén subiendo únicamente información por subirla. O, por ejemplo, que si traes la aplicación, tan sencillo como eso, traes una aplicación en el celular y tu celular está programado con otra hora y la hora Claro, en la que estás como está desfasada, entonces tienes mucha información, pero no es de calidad. Uh-huh. Y ahí es donde entramos nosotros en los procesos de verificación y todo eso, que es la primera fase, la preparación. Sí, y bueno, creo que valdría la pena aclarar de qué estamos hablando, ¿no? Porque Entramos muy directo. Sí, estamos muy directo, pero bueno, esto fue un poco del caso de éxito. ¿Y a qué me refiero con de qué estamos hablando? Y a lo mejor dirigiéndome un poco a la audiencia, el público en general estamos acostumbrados a que cuando hablamos de inteligencia artificial pensamos inmediatamente en ChatGPT. Un prompt en el cual yo le pido cosas y me facilita la vida. Un chat, ¿no? Un chatbot, alguien artificial que me contesta con lenguaje natural y que me sigue la conversación. Y que como tiene acceso, bueno, ¿no? Eso es inteligencia artificial generativa, ¿no? Eso es un tipo de inteligencia artificial. Una rama de inteligencia artificial que, digamos, es relativamente reciente, que está accesible a todos, ¿no? Pero pues inteligencia artificial viene desde hace muchos años, ¿no? Décadas atrás. Probablemente 50, 60 sí. se acuñó la palabra inteligencia artificial. Eso viene existiendo desde hace mucho tiempo. Señales. Sí. ¿Y qué es? O sea, ya si nos vamos como a qué es inteligencia artificial, no es más que algoritmos, ¿no? Es como software con más matemáticas, digamos, ¿sí? Entonces, ya si te vas como a las raíces de qué es inteligencia artificial, pues no es más que métodos numéricos, algunos algoritmos predictivos, que qué es lo que tienen en particular, que bueno, para quienes saben de programación, si tú haces un algoritmo donde evalúas ciertos casos y ciertos escenarios, pues haces ifs, ¿no? Y checas el valor de una variable y en este caso hacemos esto, pero si tuvieras que hacer eso para muchísima información, pues sería algo interminable, ¿no? Entonces ahí no acabarías y el rango que tienes de error se amplía también muchísimo en temas de código. Exactamente, entonces ahí es donde ya entra inteligencia artificial, que tiene esta capacidad de aprender de patrones, de anticiparse a este tipo de cosas, de predecir, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso paréntesis para platicar que este caso de éxito no tuvo nada que ver, por ejemplo, con ChatGPT. No tuvo nada que ver con Gemini, con nada de inteligencia artificial generativa. O sea, estamos hablando de estos algoritmos y métodos numéricos. Sí, y algoritmos hechos a la medida específicamente para un caso particular de un cliente.
sea, ni siquiera para que el cliente lo use en muchos casos, es un solo caso, es muy específico, que es valiosísimo lo que dice Francisco para desambiguar lo que creemos que es inteligencia artificial. Básicamente, digo, hay un montón de definiciones, son de esas cosas que ni siquiera es como decir qué es el amor. Nadie tiene idea cómo, o sea, hay miles de definiciones. Tiene su versión. Sí. Entonces, inteligencia artificial, entre muchos de los significados, es eso, ¿no? Al final es utilizar métodos matemáticos de estadística avanzada para detectar patrones y después automatizarlos a través del software, para tratar de reemplazar procesos de razonamiento humano. Okay. Entonces, digo, esto es una de tantas definiciones y probablemente cada vez que la digo diferente, pero implica las mismas cosas. Es que es muy difícil. En realidad, hay gente, por ejemplo, que dice que es un paraguas gigantesco. La IA es un paraguas gigantesco y debajo tiene estadística, matemática, estadística, ciencia de datos, redes neuronales, machine learning, y tiene un montón de cosas. Yo prefiero verlo así, que es un tema bien gigantesco y es muy difícil de definir. Pero va por ahí, estadísticas. Los LLMs lo hicieron famoso. Por eso todo mundo dices inteligencia artificial y piensas en ChatGPT, ¿no? Se hicieron famosos por eso, pero en realidad esto existe desde mucho antes y los LLM es lo más nuevo, lo más inestable y lo más novedoso. Pero todo lo demás de inteligencia artificial está súper probado. O sea, la gran mayoría de cosas sabemos cómo funcionan y sabemos por qué. Nada más los nuevos, que son los más avanzados, son los que todavía estamos encontrando cómo funcionan exactamente por dentro. Y ahora, si de repente abres el capó a ChatGPT y ves que hay detrás, pues estamos hablando de lo mismo, ¿no? Algoritmos, ¿no? Métodos numéricos. Sí. Realmente ChatGPT y no sé, Claude, Gemini, Perplexity, cualquiera de ellos, realmente no sabe lo que está diciendo. Realmente no entiende lo que está hablando. Es buenísimo organizando grandes cantidades de información y prediciendo cuál es la palabra más estadísticamente probable que vaya después de la otra para contestar tu respuesta. Entonces agarra el input, que es el prompt, por eso el prompt engineering, ¿no? La ingeniería de prompts es importante. Decirle qué pedirle. Cómo expresarlo. Es importante, es como de estas máquinas de caricaturas de que así súper complicadas, de que le jalas y le... El tipo de los supersónicos. Ajá, sí. Y de alguna manera, y la realidad es que ni siquiera OpenAI y todas las empresas que están dedicándose a esto saben a ciencia cierta ¿por qué? Saben a ciencia cierta por qué está funcionando como está funcionando. Y muchas veces lo único que saben es, le moví esto e hizo esto. Y lo documentan. Causa-efecto. Hasta ahí. Exactamente. Pero ¿por qué? Es caja negra. No sabemos qué. Y jala, pero no sé por qué. Exactamente. Sí, ahí por ejemplo, ya es un tema de redes neuronales, que las redes si tuvieras un sándwich, imagínate, son millones y millones de capas, y con una cosita que cambies en una capa, el resultado puede desviarse, así efecto mariposa, y es por eso que es tan difícil. Hay herramientas y mecanismos ya que te permiten ver qué fue lo que afectó, pero esa prueba y error y estar estudiando y haciendo estudios, que es lo que ahorita se están dedicando precisamente a desmitificar cómo funcionan realmente, ¿no? Y ahí vienen, por ejemplo, las alucinaciones, vienen los sesgos y vienen un montón de temas de ahí que apenas se está resolviendo. Y la gente cree que esto es experimental y es como, no, los LLM son experimentales. Todo lo demás de la gran mayoría de cosas detrás de inteligencia artificial está probadísimo, ¿no? Y ya podemos ver ahorita el resultado que está viendo, por ejemplo, en la detección de enfermedades a través de imágenes se me olvidó el nombre, es radiología, me parece, donde hacen análisis, por ejemplo, de los pulmones, del estudio de los pulmones de una persona, y la IA detecta con una precisión muchísimo más alta que cualquier médico, ¿no? Y ese tipo de cosas que decimos, eso es una mezcla, pero es tan segura la IA que ahorita ya se está usando para cosas muy, muy serias, ¿no? Hay cositas que no y hay que saber cuáles. Por ejemplo, el lenguaje natural y todo eso es muy nuevo. Eso sí salió del 2018 para acá. Entonces, por eso todavía eso está medio experimental. Apenas va empezando. Pues por lo que me comentan, al menos este tipo de IA que ustedes manejan principalmente para la parte de automatización no tiene una etiqueta, por así decirlo, como el de LLM para poder identificarlo. Digo, en caso de que
gente de la audiencia quiere empezar a investigar más al respecto, ¿cómo le llamarían ustedes o cómo podrían encasillar esa búsqueda? Son algoritmos de inteligencia artificial tal cual. Cuando uno escucha el algoritmo de Facebook, es eso, son fórmulas matemáticas. O sea, imagínate que ellos van a tomar una base de usuarios ultra gigantesca y para que cuando tú abras tu Instagram, saber cuál es el primer post que te va a aparecer y el que sigue después de ese y el que sigue y el que sigue y el ad que va a aparecer y el otro y el ad que te va a seguir en Facebook y todo eso, utilizan algoritmos de ese tipo, que en realidad es software. Es un software con instrucciones que dice, si el usuario tiene este tipo de esta edad, está en tal localidad, sigue a estas 3 cuentas, pero además sigue una cuenta de ropa y 2 de comida de este tipo y empiezan, en realidad lo que están haciendo es generar patrones gigantescos. Toman toda tu información, todos los perfiles que tienen, sacan toda tu información y no solo la que tienes en Instagram, van y le compran a Facebook, van y le compran a Netflix, van y le compran a Amazon y generan un perfil tuyo que saben más cosas que uno. ¿No? Está el caso, por ejemplo, de Target. Para que veas un caso que para mí es el caso parteaguas y clarísimo en cómo funciona todo esto. En Estados Unidos, Target, no recuerdo ahorita exactamente el año, está en el canal y al rato lo pasamos, pero el caso de Target fue muy particular porque ellos desarrollaron un sistema de lealtad de puntos que, digo, nada más para que les dé poquito miedo que vayan a comprar con tarjetas de puntos. Uno cree que es para promociones y que seas lealtad. No es cierto, es para rastrear tus compras. Claro, para saber qué haces, en qué momento y todo lo que les pueda dar más información de cómo venderte más. Exacto. Están mapeando tu conducta. Son algoritmos que mapean conductas. Entonces, tú empiezas a meter la información, ellos van almacenando y en algún punto la decisión que ellos tenían que tomar, que así es como la contó, me parece que Reuters, no recuerdo exactamente quién fue sí, fue Reuters. Narran exactamente así que el punto fue que lo que querían, ellos detectaron que en todas estas tiendas de tipo retail, el que llega primero al cliente es el que va a ganar. Porque mientras antes estés en un cambio importante de vida o en un nuevo ciclo de vida del usuario, le vas a vender primero y por más tiempo y más. Entonces dijeron, ¿qué mercado es el que vende más? Los niños. Ok. ¿Qué tan antes podemos estar en el proceso? El embarazo. Sí, ya. Entonces lo que hicieron fue rastrear todos los patrones de las mujeres, por ejemplo, que primero que tienen ya historial ellos de qué compraron antes del embarazo y después del embarazo. Los que ellos ya saben, ya está comprando biberones, ya está comprando leche materna, leche en polvo, ya está comprando pañales. Ok, saca a todos esos clientes. Ahora, de todos esos clientes que ya los tenemos agrupados, saca las edades, su ubicación geográfica, información de los familiares, empiezas a sacar toda la información de ellos y ahora encuentra patrones. De todos estos patrones, a partir de que empezaron su primer compra de pañales, por ejemplo, o antes, ¿no? De, no sé, algo para la mujer para el embarazo, las pomadas para mujer para el embarazo, ropa para el embarazo. Vitaminas, exactamente, cremas, todo eso. Entonces, ese es el parteaguas. Antes de eso que empezaron a hacer, detectan el patrón de cambios, empiezan a comprar, voy a oírme mal a lo mejor, pero empiezan a comprar más chocolate, empiezan a comprar más antojos, más cositas. Ellos detectaron ese patrón que era en común en todas, o en la gran mayoría, porque ningún modelo, que eso también lo voy a desmitificar, ningún modelo es perfecto. Todos cometen errores. Pero ya si tienes una confiabilidad del 80 para arriba es muchísimo. Lo importante es realmente disminuir lo más posible el rango de error y ya con eso te da todo. Y es lo que decimos, es predicción. Básicamente estás adivinando el futuro, ¿no? Entonces puede que alguien tenga ese patrón y que realmente no esté embarazado, solamente coincide con el patrón por alguna coincidencia, ¿no? Entonces lo que hicieron fue eso y ellos lo que empezaron a hacer fue mandar revistas a tu casa de promociones y cupones y les empezaron a mandar a personas que no sabían que estaban embarazadas. Le llegó a la casa de una persona. La historia rápida es que el papá de la persona a la que le estaban mandando vio lo que le estaban mandando y pues venían cosas de pañales, biberones, etcétera, etcétera. Empinando a la persona. Sí, entonces la persona se enojó, fue a quejarse a la tienda, le pidieron disculpas, no dijeron nada más, no le vamos a mandar, volvió a su casa y cuando le comentó a su hija lo que estaba pasando, la hija le dijo, es que estoy embarazada. Entonces ahí fue como la hija se acababa de enterar, pero ni el papá sabía, pero Target ya sabía. ¿Por qué? Por el patrón histórico de datos. Entonces así es como funcionan los datos. Ahora, estos son meras estadísticas, no metes ChatGPT, no metes nada. Son fórmulas matemáticas de ciencia de datos.
Y la ciencia de datos es lo que le da vida a la inteligencia artificial al final, que son los que implementan todos estos algoritmos a través de software para ya crear modelos y algoritmos. El algoritmo pues es algo más sencillo, el modelo ya es una técnica mucho más avanzada y pesada, que también es parte de la IA, pero ya es un proceso ya para hacer cosas más grandes como ChatGPT y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, es más o menos lo que pasa con los datos. Pues al final te brinda la posibilidad, como dices, ya no solo de casi leer el futuro, sino de tomar la decisión que más éxito te pueda llegar a brindar. Y bueno, antes de continuarle, vamos a irnos primero a un pequeño corte comercial y regresamos. Y ya estamos de vuelta en Clúster Digital hablando de las maravillas de la IA. Entonces, Daniel Punks, para poder ver si entendí bien lo que me están comentando y buscarlo sintetizar. Para el tema de buscar automatizar el tema de sus procesos mediante IA, necesitan tener muy claros sus procesos documentados y que cualquiera leyéndolos los pueda llegar a implementar. Sí. En la segunda parte, y es lo que potencia aún más, es tener la mayor cantidad posible de información y detalles en el proceso. Cantidad y calidad de datos. Que para allá voy justamente, que sean con una alta calidad. Es decir, que los datos sí sean ciertos y si no, pues van a necesitar su trabajo de irlos preparando. Que para eso también me imagino es muy importante el trabajo tanto de los supervisores como auditores, el que sí se haga el compliance, que sí se hagan las cosas como se están dichas y que no metan la gente los datos que se le ocurran. En esa fase, por ejemplo, nosotros trabajamos prácticamente en esa fase de yo, antes de que me contrates, como sé que no tienes un auditor, pues yo hago el trabajo y al final es el científico de datos de nuestro lado, es el que puede decirte qué está bien, qué está mal y cómo corregir también antes de entrar a la fase importante. Entonces, sí. Perfecto. Y ahora bien, una de las cosas que también me gustaría saber es, como vemos mucho, ya no solo de modelos de lenguaje generativo, sino incluso también los que vienen de automatización, pero que sean públicamente abiertos, por así decirlo, que uno puede hacer esas herramientas para automatizar mediante IA, donde pagas una suscripción a quién sabe quién y empiezas a meter tu información, cargas datos y pues de ahí ya empiezas a automatizar. Pero al detalle lo que he escuchado es el tema de las letras chiquitas, qué sucede con esa información, sobre todo cuando es con las grandes empresas. Entonces, ¿podrían platicarnos un poco más de cuáles son también los riesgos de ese tipo de modelos de licenciamiento, por así decirlo? ¿Y cuál sería la alternativa, sobre todo para las empresas, que la privacidad de la información es una parte vital para ellos? Sí, bueno, la manera en la que lograron que ChatGPT y todos estos LLMs te puedan responder a cualquier pregunta es que agarraron toda la información de internet y se la aventaron así, ¿no? Así, agarraron un embudo. Abre la boca y vamos. Exactamente. Sí, lo que había y lo que no había en internet lo digitalizaron para también meterlo. También, sí, exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Que, bueno, es un tema muy diferente. El tema de la ética y todo eso será a lo mejor en otro episodio. Pero, ¿qué sucede? Que tu información que está disponible públicamente seguramente está en el dataset de entrenamiento de estos modelos. ¿Sí? Okay. Y en el momento en el que tú conversas con ellos, esa misma conversación la van a usar para seguir entrenando los modelos. Y si tú agarras información de tu empresa y se la pasas a ChatGPT y le preguntas sobre esa información, ¿qué crees? Esa información también la van a usar para entrenar a sus modelos. Digo, ahí hay seguramente sus políticas de privacidad y lo que tú quieras, pero la realidad es que la información va a viajar a los servidores de OpenAI, de Anthropic, de Google, de todos ellos, y y van a usar tu información importante para seguir entrenando sus modelos. ¿Qué sucede con esto? Que están empezando ya a salir soluciones enterprise, ¿sí? para tener tu propio ChatGPT en tu empresa, ¿no? Y justamente es un proyecto que estamos trabajando en Jarabesoft y que pues, también nos gustaría platicarles un poco. Sí, digo, nosotros hablando lo que dice Francisco, ¿no? Que empezamos a ver trends y qué está pasando y al mismo tiempo nosotros también estamos pensando qué podemos nosotros implementar para nosotros ayudarnos a nuestros procesos. Y en parte de esa búsqueda yo empecé a ensamblar una solución que precisamente nos permitiera tener, por ejemplo, toda la base de clientes, proyectos, datos en un software que además te pueda contestar igualito que ChatGPT o incluso como ChatGPT o ChatGPT mismo, pero utilizando la información de tu empresa. Hay una tecnología que hace poquito se inventó, que es RAG, Retrieve Augmented Generation, que es tomar uno de estos modelos
que ya está súper entrenado con todo el conocimiento del mundo hasta ahora, y nada más especializarlo con tus datos. Había ya un proceso que se llama fine tuning, pero ese proceso es caro. Necesitas volver a poner al modelo a volver a tener un entrenamiento con cantidades masivas de datos y todo eso para poder ajustar las respuestas y que sea exactamente lo que tú quieres. Hay un paso intermedio que es el RAG. El RAG, para el fine tuning necesitas procesadores súper potentes y necesitas un montón de cosas porque va a procesar muchísimos datos. Además, necesitas el científico de datos que esté metiendo cantidades de información, pero igual limpias, revisadas y todo de tu empresa, que esté limpio y que esté también bien, ¿no? Entonces, esos fine tuning es caro, no es accesible para cualquier persona. Entonces, el paso intermedio es RAG, que probó tener un nivel también de predicción y de respuestas altísimo comparado al fine tuning y se está tomando como la alternativa en realidad, porque es parte de la democratización. Mientras más barato y fácil sea el proceso, más se democratiza la tecnología. Entonces, todo está apuntando para allá. El RAG estamos viendo los inicios del RAG, pero es el futuro RAG, ¿no? Y RAG lo que es darle a uno de esos modelos entrenados una base de conocimientos y le dices, solo vas a contestar con el conocimiento de aquí y nada más. Y si no lo sabes, tienes que decir, no lo sé. Entonces es un proceso donde tú armas tu base de conocimientos y le dices al modelo, contesta solamente de aquí. Y ya hay herramientas, por ejemplo, la que nosotros estamos trabajando, que estamos ahorita por lanzar. Puedes escoger el modelo que quieras o puedes tener el modelo hosteado dentro de tus instalaciones o en una red privada solo para tu empresa. Entonces, ahí sí lo que hacemos es literalmente en la herramienta que tenemos ahorita, que es una herramienta web, subes el montón de documentos o lo conectas a tu Google Drive o lo puedes conectar. Podríamos en algún punto que vamos a llegar a ese punto de conectarlo al correo electrónico y puedes preguntarle de tus documentos que tienes ahí lo que quieras. Y esa cosa los tiene ya preparados. Hay un proceso que hacen estos software, toma la base de datos y la preprocesa para que al momento de preguntarle esté rápida la respuesta, la ensambla y te contesta. Te contesta ChatGPT, pero específicamente sobre tu empresa. Ahora, si conectas ChatGPT, pues se sigue yendo tu información a OpenAI. Sigue yendo y viniendo. Lo que nosotros hicimos es que implementamos un servidor local para hacer pruebas y funciona perfectamente. Pudimos correr, por ejemplo, los modelos chinos, DeepSeek y todos esos que están al nivel de ChatGPT 4, si no me equivoco, y contesta perfectamente bien con la misma información. Hay otros modelos, hay un montón ya, Llama, Mistral, hay un montón. Y cada día salen más. Sony acaba de sacar uno que les recomiendo que vayan a verlo porque igual el nivel de recursos que necesita para entrenarse y para todo es muchísimo inferior y te da el nivel de ChatGPT 4, me parece también. Entonces eso dicen que se va a poder correr en las computadoras personales próximamente. Entonces es un cambio de paradigma gigantesco. Entonces la idea es, esto va a suceder. O sea, yo acabo de conocer el caso de una empresa grande que ya le implementaron uno para su área de marketing, donde el área de marketing tiene una forma de hablar, tiene una forma de expresarse hacia el usuario, tiene una voz, la marca, ¿no? Y tiene ya registrados el tipo de ofertas, el tipo de... Pues todo eso llegas y se lo metes básicamente en un rack y nada más le dices, ¿sabes qué? Esto es el historial de todos mis ads que he lanzado. Genérame 2 o 3 nuevos y hasta dime en qué fase del año va a pegar más basado en todo el historial y en qué plataformas. Y esa cosa, pues, toma todos tus datos, los procesa y te puede decir específicamente qué decisión tomar, que al final es lo que tú decías, es la toma de decisiones basada en datos. Ese es el nombre como oficial, vamos a decir. Claro, y en este caso, pues, lo que comentas que hace es, ya no solo es analizar la información que le están aventando, sino ya con marketing hace el contraste, incluso me imagino que en el área comercial, de ahí se pone a ver las interacciones en redes sociales y ver qué tanto realmente éxito tuvo a nivel mediático y a nivel económico realmente. Y la ventaja es que en estos casos, por ejemplo, esto lo puedes hacer en una red completamente privada, que por ejemplo hay un cliente al que se lo queremos ofrecer ahorita y él tiene su red, es muy celoso de su información porque ya le robaron la información una vez. Entonces ellos sí son de yo quiero todo privado. Cambia la forma de pensar. Sí. Y ellos dicen yo quiero todo privado, a mí no me interesa si todo se va al cloud, yo lo voy a instalar en local. ¿No? Y es un cliente local, o sea, no es un cliente gigantesco. Entonces se me hizo interesante porque al final la solución que estamos ofreciendo es para esos clientes que entienden la importancia de la privacidad de sus datos. Si lo que tú haces a lo mejor no es ni tan innovador, no es tan disruptivo y no temes a tu competencia, que creo que eso no sucede, pues no hay problema.
Pero si tienes temor de que te van a robar el ad, te van a bajar cómo generas cierta cosa, lo mejor es sí hacerlo. Digo, si todos vamos a imagínate los secretos que ya sabe ChatGPT. Todos vamos allá a contarle cosas, ¿no? Gente que lo usa de terapeuta, ¿no? Pero sí, yo lo pongo en modo incógnito antes de decirle cosas. No sean como Francisco. Hay que cuidar ese tipo de detalles. Entonces, ahí también buscando, porque es mucha información que estoy tratando de acomodar en mi cabeza. Sí. Una de las cosas principales, y sobre todo con el tema de los modelos que están públicamente disponibles, es aguas con la privacidad. Sí. Lo que se suba, ellos en las letras chiquitas se reservan el derecho de usarlos como quieran. Sí. Y bueno, dentro de las reglas que definan, y quién sabe si las respetan o no, que ya ese es tema aparte. Sí. Entonces, eso es muy importante. Lo ideal es, para temas sensibles, tengan su propio equipo, su propia infraestructura. Si es local o en on-premise o en la nube, eso es lo de menos. Y ahí se ve el tema de costos. Sí. Pero si tener lo suyo, y de entre las opciones que hay, como dices, para no iniciar desde cero, que te va a costar tanto en tiempos como ingeniería y datos, es vámonos por el intermedio que es Rack. Ya viene con la mentalidad, ya nomás tienes que capacitarlo, por así decirlo. Le das su entrenamiento de tus datos. del mes, 3 meses de prueba y que ahí se vaya acomodando. Sí, la maravilla es que las herramientas de ahorita, por ejemplo, como la que estamos construyendo, literalmente es arrastrar tus documentos y soltarlos. Ponérselos. El software hace todo. Ya. Perfecto. Ahí me gustaría mencionar lo que estábamos hablando antes de este tema de cosas que no son ChatGPT. Ahí como para hacer algo de eso sí necesitas millones de registros, pues naturalmente son soluciones que van dirigidas a empresas muy grandes. Claro. Que tienen millones de registros. Exacto. Pero esto que estamos hablando de tener tu propio ChatGPT mascota en casa, se puede hacer tan robusto o tan sencillo como se requiere. Entonces, son soluciones que justamente, como decía Daniel, empiezan a democratizar este tipo de tecnologías y realmente puede hacerse no tan caro. Sí. Puede hacerse muy caro. Sí, se requiere algo muy robusto. Depende de las necesidades que se pero tengan. este tipo de productos, de proyectos, sí se pueden empezar desde algo más sencillito. Sí, exacto. Y justo la gran ventaja es que son radicalmente más baratos que los propietarios. O sea, el simple hecho de que DeepSeek haya liberado sus modelos gratuitos al mundo, que aparte de que es la guerra comercial que está teniendo China a Estados Unidos, para nosotros es mejor. Porque el nivel de procesamiento que tiene DeepSeek y que lo hayan regalado es... O sea, tú lo puedes correr en un servidor no muy caro. O sea, no voy a decir cuánto cuesta porque depende de lo que le metas, pero de verdad es tan alcanzable que uno no se imagina qué tan alcanzable es para una empresa. Y la ventaja que te da competitiva puede ser muy grande. Hace poco nos invitaron a dar una charla en... olvidé el Tepatitlán. Y allá me acuerdo que estábamos platicando de eso, de cómo esa democratización está ayudando y también cómo tenemos que cuidar la privacidad de nuestra información. Ahorita ya ni siquiera es saber si está mi información pública en internet o no. Está. Lo ideal es que la menos cantidad de gente posible la tenga. Pero de que está. Y hay más de lo que nos imaginamos. Ahí está todo. Ahora ya vieron que, no sé si que le robaron al gobierno una cantidad inmensa de datos. ¿A qué semana te refieres? ¿A qué Sí, es cierto. Que si se la va tornando y realmente no paran, se ha intensificado mucho. Y obviamente, o sea, se van a utilizar. Ahora lo que estamos viendo con toda la IA generativa, que clonan tu voz en 15 segundos, claro. Con una imagen, animan una imagen tuya y te hacen abrazar a tu peor enemigo, ¿no? Ahí pueden hacer por decirlo menos, ¿verdad? Sí. Entonces, al final, yo sé que ahorita no lo vemos, pero dentro de pronto va a ser una crisis que va a desatar cosas bien interesantes. Yo creo que van a pasar cosas muy interesantes, muy buenas, pero yo sí creo que la privacidad de nuestros datos es bien importante, sobre todo un negocio, ¿no? Así es. Al final, pues del caos puede venir la creación después de eso. Yo, por ejemplo, para experimentar, nada más como ejercicio personal de privacidad, en lugar de usar ChatGPT, yo me instalé mi propio servidor ahí para mi casa. Por ejemplo, tengo los datos de mi hijo. Y ahí le dije, tú haces las tareas, pero quiero que uses este modelo. Usa le di la herramienta y todo. Y el modelo sabe su edad, su nombre, sus preferencias, sus gustos. Sabe un montón de cosas de él. Yo también, si necesito comprarle zapatos, ¿de cuál calza mi hijo? Pues ahí viene. El modelo va y me trae la información de tal. Okay. Entonces hay muchos usos que uno le puede dar desde personal hasta ya directamente en una industria. Yo creo que es
casi lo apuesto, o sea, va para allá. OpenAI va a ser el asistente. Ellos lo que dicen es que quieren que ChatGPT sea tu asistente personal, pero para eso tiene que tener toda tu información, y que eso es lo malo, tiene que saber absolutamente todo de ti. Entonces, si tienes eso mismo, pero en una versión privada, es súper útil, extremadamente útil. Te da todos los beneficios, pero sin las implicaciones realmente que tiene. Sí, guardando tu privacidad sobre todo. Y que una de las cosas que me gustaría saber, y me imagino que no soy el único, ¿cuáles son las cosas que ustedes recomendarían? La primera sería en cuanto a qué trabajar de la información para, si en un futuro, a lo mejor en un año o dos, quiero yo empezar a automatizar con ese tipo de cosas, que ir cuidando con sus datos, tanto en la manera que se guardan como en la manera en la que se trabajan. Y la otra es en cuanto a infraestructura, independientemente de si es en la nube o local, ya incluso dirán también su opinión al respecto, pero ¿cuáles son los detalles que son los que potencian más este tipo de modelos de inteligencia artificial? Yo creo que el paso número uno que yo siempre recomiendo es empezar en los procesos. Procesos, eso ya notadísimo. Ajá, es empezar a... Imagínate que yo así lo veo, imagínate que tú vas a contratar un consultor, porque es literalmente lo mismo. Vas a contratar un consultor y te va a decir cómo aumentar tus ventas, por ejemplo, ¿no? Que es lo primero que tiene que saber, cuánto vendes. Y ahí empiezan las preguntas. ¿Sabes cuánto vendes? ¿Sabes quiénes son tus clientes? ¿Sabes cuál es el tamaño de tus clientes? ¿Sabes, por ejemplo, tu cliente ideal? Todo ese tipo de detalles de tu negocio que tú lo tienes que saber. No debe haber nadie que sepa más esto que tú. Entonces, ya de entrada es hacer lo que uno debe hacer en todo negocio ordenado, ¿no? Poner todo en orden, los números, las cuentas, las finanzas, poner todo en orden como si fuera a llegar alguien a revisarte. Imagínate que te van a comprar el negocio y tiene que estar todo pulcro. Si logras llegar a ese nivel, mientras más cerca, digo, es imposible, pero mientras más cerca, mejor. Mejor. De ahí, en cuanto a datos... En datos, depende de qué operación creas que sea la más importante para tu negocio. Si son ventas, pues te vas a enfocar a ventas, por ejemplo, el perfil de los clientes y ese tipo de cosas. Y ahí ya entra, que ese es otro punto importante, porque hay gente que nos dice, ustedes automatizan un proceso de ventas. Es como, yo lo puedo automatizar, pero yo no vendo. Claro. O sea, yo no soy un especialista de ventas. Tú eres el especialista de ventas de tu negocio, se supone, y si no contratas a alguien. Lo que yo haría es, si ese especialista de ventas te da un proceso definido, yo lo automatizo. Y lo replico. Ajá. Entonces, de ese mismo lado tendrías tú que saber cuál es tu operación más importante, cuál es la que más tienes que cuidar, pero sobre todo, cuál es la que puedes delegar para que se automatice. Porque es algo importantísimo. Hay procesos que tú no quieres delegar porque te necesita mucho contacto humano, el trato con el cliente. Por ejemplo, no se lo vas a delegar a ChatGPT. Partecitas de la comunicación con tu cliente, sí. Al menos el levantamiento inicial y de ahí ya el resto. A lo mejor el envío de facturas, a lo mejor cositas que sí puedes automatizar, pero a lo mejor el contacto no. Entonces el contacto pues no puedes, pero a lo mejor el envío de la factura, desde el proceso, del paso número 1 hasta que tiene la factura el cliente, ¿no? Pedazos de tu proceso que puedes automatizar. O sea, hacer una diferencia, ¿qué es lo más importante? Prioridades en cuanto a datos y objetivos. Y sobre infraestructura, 1 o 2 detalles que dirán que se enfoquen o recomienden. Yo siempre voy a lo más sencillo. Creo que no necesitas, y es parte de la desmitificación, no necesitas empezar en grande. Si tienes un Excel y todo lo tienes en orden en un Excel, con el Excel es suficiente para cualquier modelo de inteligencia artificial. Perfecto. No importa si es un Excel gigantesco, no va a ser lo más óptimo, pero con eso es suficiente. Si los datos están ordenados, limpios y entendibles, es suficiente. Entonces no hay excusa, todos podemos empezar. Pero no sé si te referías a dónde puede correr un modelo. De fijarse más que nada a lo mejor en temas de velocidad de disco, oye, ¿sabes qué? Que tengan más procesamiento gráfico, procesamiento de CPU, que cuáles son las cosas o incluso está ancho de banda. Yo creo que es más importante enfocarte a tu origen de datos. Okay. 100%. En el origen principal. Por ejemplo, ahorita estamos viendo con un cliente, por decirte por qué creo que es más importante, tiene una infraestructura bien grande, pero tienen una aplicación, por ejemplo, que mete datos sucios. O sea, de repente hay cosas raras. Sí. Entonces, por más que tengas la mega infraestructura, lo importante son los datos. Una vez que ya llega el científico de datos, ya te dice, mira, más bien no es el científico, es el arquitecto de la solución, llega y te dice, necesitamos tales servidores por el volumen de datos. Pero ya cuando tienes el volumen de datos te va empujando solito. O sea, no necesitas consultoría, necesitas consultoría, pero ya cuando estás en la bronca de que ya el Excel ya no me funciona. Entonces, antes de llegar a un proceso de IA, tú ya vas sabiendo poco a poco qué necesitas. Entonces, yo siempre pienso que es más bien checar el origen de datos y que lleguen limpios y que tu proceso tenga un origen limpio de datos.
y que detecte si hay datos que deberías guardar y no estás guardando. Ya lo tengo mucho más claro. Se nos está acabando el tiempo, así que vámonos a un par de preguntas por parte de la audiencia y pues vamos a ver si les podemos también ayudar a resolver las cosas que quieran aclarar. Vamos a ver. Tenemos por parte de Leonardo Pérez. Nos comenta, jaja, escuchar sobre ella es como ver una película de ciencia ficción. Estoy seguro de que mi perro podría manejar mejor mis redes sociales que la IA que probé. ¿Alguien más ha tenido experiencias así? Saludos. ¿A qué te refieres? ¿A qué se refiere con...? Ajá. Me imagino que ha tenido ha hecho intentos para que la IA le dé las recomendaciones de qué hacer en temas de redes sociales, pero ha tenido muy mala experiencia con eso. Al menos eso es lo que alcancé a entender. ¿Quieres contestar algo? Adelante. Yo creo que la mayoría de cosas es parte de la desmitificación, creer que la IA me va a resolver como sabe todo el conocimiento del mundo, sabe de todos los temas, sí, pero es como entrar a una biblioteca. ¿Por dónde empiezas? Entonces, Es saber buscar. Realmente, exactamente. Y es donde empieza el proceso tuyo de manejar las herramientas. Yo lo que haría y lo que siempre recomiendo es empezar con la IA generativa, es el paso número 1. Y como la IA generativa es el paso 1, el primer paso es el prompting. Tienes que entender, si tú eres programador, es facilísimo el prompting porque es igual que programar. Instrucciones claras. Imagínate que le estás dando una receta de un pastel 100%, ¿no? Pero para eso tienes que saber cómo se hace el pastel. Entonces, si tú no sabes, tienes que traer a alguien o tienes que investigar. Entonces, si yo quiero manejar redes sociales de la mejor manera, tengo que buscar estrategias, tengo que buscar técnicas que ya están probadas en el mercado y directamente llegar con ChatGPT. No sé nada, quiero que me digas, mira, yo vi la página de Nike, dame las estrategias de marketing que siguen en base a redes sociales y ya tienes que usar lenguaje propio de la materia que estás tratando de entender. Entonces, como dices, es capacitarse más en prompting, capacitarse más en la materia que quieres trabajar y empezar a cuestionar con respecto a Al eso. final, los modelos potencian tu conocimiento. Perfecto. Vámonos ahora con Diego Martínez. Dice, qué gran tema, ya estoy usando IA en mi negocio, pero ahora me pregunto si realmente estoy aprovechando todo su potencial. ¿Debería invertir más en capacitación o en herramientas? Saludos, Chago, y gracias por la información. Definitivamente, o sea, yo creo que como antes era muy común ver que la gente invertía en capacitarse en Excel, en todas las herramientas de Adobe, ¿sabes? Que aunque no, los dueños de empresas a lo mejor no tenían estudios en todo esto, ahora va a pasar lo mismo, pero con inteligencia artificial. Ahora tienes que tomar cursos, ¿sí? De lo básico, de lo mínimo. No te pido que te metas a temas de probabilidad y estadística, pero sí a cómo usar, ¿no? Ahora, pues ChatGPT, todas estas herramientas es como el nuevo Word, como el nuevo suite de Microsoft, ¿no? Entonces, claro. Sí es aprender a usar la herramienta. Que aprovechando entonces también, seguir invirtiendo en capacitaciones es algo que se tiene que aprender, ya sea que los busquen directamente o incluso también aprovecho para comentar, dentro de Clúster Digital también se tienen publicados cursos que son específicamente para temas de inteligencia artificial, que van tanto para uso personal como para su empresa, que incluso se pueden conseguir precios en grupo para que también lo chequen. Y bueno, también así como extendiendo esa respuesta, Dale. Porque incluso cuando se acercan con nosotros a solicitarnos servicios de consultoría o ya de construir una herramienta, es más fácil que nos puedan decir qué necesitan. Totalmente. Si ya tuvieron un curso. Porque si no, ¿cómo no sabes qué pedir? Exactamente, no sabes qué pedir. Entonces, bueno, esa es la respuesta. Muy bien, ahora nos vamos con María González, que nos comenta, la verdad no entiendo por qué tanto revuelo con la IA. ¿Acaso no es solo una moda? Yo he intentado implementarla y no he visto resultados. ¿Qué opinan ustedes? Saludos desde Guadalajara. Pues aquí mismo. Sí, punto buenísimo. Sí. Buenísimo. El yo implementé y no veo los resultados es exactamente por lo que nosotros recomendamos ir con un especialista. Porque por decir algo, una herramienta que una vez nos hablaron, que yo lo menciono, que es, vamos a implementar tal software, pero queremos IA. ¿Qué quieres que haga? Que le hable a la gente. Es como... Pues ya implementaste IA, pero eso no va a aumentar tus ventas. O sea, al final tenemos que hacer un análisis de consultoría para identificar en qué partes de tu negocio y de tu proceso te va a beneficiar. Por ejemplo, ¿quieres 4 horas libre? Déjame verificar tus procesos, los automatizamos y tienes 4 horas libres a la semana con una automatización. Ahí ves inmediatamente el resultado. Pero es ir con un consultor o alguien que te guíe. Pues es como si quieres armar un carro tú mismo y dices, no sirve. A ver, pues hacer carro que no lo sirve. arme quien sí sabe y vas a tener un mejor resultado al final. Y todo Pierdes empieza menos con las tiempo. necesidades y la investigación profunda del
del caso. Una pregunta más que nos estamos quedando sin tiempo es Martín Herrera. Saludos, Chago. ¿Qué opinan de los riesgos de depender demasiado de la IA? Me preocupa que pueda afectar la creatividad de mi negocio. Gracias por el programa. Es un problema real. O sea, yo, por ejemplo, yo programo con inteligencia artificial, pero tengo que saber dónde está el balance. Y es un cambio de paradigma. O sea, lo que estábamos hablando, la IA va a potenciar tu conocimiento y tu expertise. Si eres un pintor, hay un pintor que ganó un concurso, pero estuvo, no me acuerdo si fueron como 80 horas entrenando un modelo y diciéndole cómo quería sus trazos y todo, y fue el que ganó. Todos usaron IA, pero él era pintor. Entonces es un nivel más arriba. Al final es cómo potenció mis habilidades con IA sin delegarle absolutamente todo y dejarle mi pensamiento crítico, que es el punto importante. El pensamiento crítico es una de las cosas más difíciles. Claro, es como si le das la mejor bicicleta del mundo a un ciclista, pero si no trae las piernas y el cuerpo que necesita, no va a dar. Y sí se tiene que cuidar, pero no puedes no utilizarla. Es imposible. Ahorita es un extra. En un año va a ser un mínimo indispensable la IA. Exactamente. En todos los negocios. Perfecto, es algo que no nos podemos dejar pasar realmente. La competencia lo va a usar. Tu competencia lo va a usar y te va a comer el mandado. Ese es el problema. Muy bien, pues ya nos estamos quedando realmente sin tiempo. Pero de ahí va a hacer falta más episodios para poder seguirnos metiendo en qué podemos hacer con la IA y seguir respondiendo preguntas. En caso de que los quieran buscar, dices, oye, ¿sabes qué? Tenemos un proyecto, tengo esto atascado, no sé por dónde empezar, o los últimos con los que trabajé nomás no tuve resultados, que también es algo muy común. ¿Cómo pueden encontrarlos? Bueno, nos pueden encontrar en internet como Jarabe Soft, Jarabe por el jarabe tapatío. Somos tapatío, somos de Guadalajara. Y soft como software, ¿no? Entonces, como jarabesoft.com y en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como Jarabesoft. Ahí estamos. Y bueno, aparte de Jarabesoft, Daniel. Yo tuve la fortuna de iniciarme como creador de contenido en proceso el año pasado. Ahorita pausé porque afortunadamente nos llegó una sobrecarga de trabajo buenísima, pero estoy por retomar. Digo, la cuenta se llama Hablemos de IA en Instagram. Y es 100% divulgación, pero cualquier duda, comentario, consulta que tengan, me pueden contactar por ahí. Yo les contesto directamente. Estoy también en TikTok, igual, Hablemos de IA. Y pues listo. Perfecto, muchísimas gracias por haber venido. Me seguí quedando con más dudas. Vamos a buscar una nueva fecha para poder retomarlo. Perfecto. Sí. Y pues a seguir platicando y buscando automatizar con IA, que es lo que nos interesa, el mejorar los resultados al final del negocio y tener más tiempo para nosotros. Totalmente. Muchas gracias, Chago. Así es, y bueno, aprovecho para darles un par de avisos. Uno de ellos es que hay un cambio de fecha con respecto al evento que les llegamos a comentar de Jalisco Tech Week. Era el 20 de noviembre, se está pasando al 19 de noviembre, con una sede más grande pues, para tener más cupo. El link para el registro está dentro de la descripción de nuestras redes y también en el video que se llega a subir, entonces para que lo chequen. Además de que, bueno, si tienen algún proyecto o alguna situación que ustedes quieran resolver en su empresa y no saben por dónde empezar, sobre todo si es un proyecto difícil, no duden en buscarnos como Cluster Digital MX. Ahí podrán encontrar el contacto donde pueden acercarse con nosotros podemos darles esa consultoría y acercarles a las empresas y expertos que van a poder resolver específicamente lo que necesitan. Y que bueno, muchas gracias y que tengan buen día. Esto fue Cluster Digital, un programa para inspirarte y conectarte con la innovación. No te pierdas nuestro próximo episodio.